Si ustedes se preguntan cómo se resuelve estos tipos de ejercicios para encontrar su masa molar, está en el video correcto. Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva clase con el profe Juan C. El día de hoy abordaremos el capítulo masa molar y Avogadro, ¿cierto? Ah, caray, eso sí me interesa. Nos plantean lo siguiente: calcule la masa molar de la glucosa C6H12O6, ¿cierto? ¿Cómo se lo hace? En el paso número 1 lo que tenemos que identificar es la cantidad de átomos que tiene el compuesto, ¿cierto? ¿Y cómo se lo identifica? Recordemos que cuando nos dan una fórmula química, ¿cierto?, los subíndices nos indican la cantidad de átomos que posee cada elemento. Es decir, para el carbono, ¿cuánto tendrá? Para el carbono tiene un 6, entonces serán 6 átomos de carbono, ¿cierto? Asimismo, para el hidrógeno tiene un subíndice de 12, por lo tanto, tiene 12 átomos de hidrógeno. Para el oxígeno, de igual forma, tiene 6 átomos. Procedemos al paso número 2. Conocer la masa atómica de los elementos que forman el compuesto. ¿Y dónde está esta masa atómica de los elementos? Está, pues, por supuesto, en la tabla periódica, ¿cierto? En este sentido, yo he tomado los valores. Carbono, 12.01 gramo mol, ¿cierto? Para hidrógeno, 1.01 gramo mol, ¿correcto? Y para oxígeno, de 16 gramo mol, ¿ok? ¿Cómo vamos a emplear esto? En el paso número 3, lo que tenemos que hacer es, con los datos obtenidos, calcular la masa molar. Y en este sentido elaboro una tabla, ¿cierto?, donde voy a ubicar en la primera columna los elementos químicos. Carbono, en cantidad, ¿cuánto tenía? Pues tenía una cantidad de 6 átomos, ¿cierto? Lo indicaba el subíndice. Recuerden de dónde sale esta cantidad. El peso atómico del carbono es de 12.01 gramo mol, y por tanto la masa molar de este elemento nomás, lo que voy a hacer es una operación matemática: multiplicar la cantidad por la masa atómica de 12.01 y me va a dar 72.06, ¿cierto? Procedo con el hidrógeno. El hidrógeno tenía una cantidad de ¿cuánto? De 12 átomos, ¿cierto? Multiplico por su masa atómica, 1.01, y me va a quedar un 12.12. De igual forma trabajo con el oxígeno. Tenía cantidad de 6 átomos de oxígeno. Su masa atómica es 16, multiplico 6 por 16, me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 96. Y finalmente lo que hago para encontrar la masa molar de este compuesto glucosa es sumar verticalmente. Es decir, lo que tengo que hacer es sumar 72.06, ¿cierto?, más 12.12 más 96, me va a dar un total de ¿cuánto? Me va a dar un total de 180.18. Y esa respuesta la anoto finalmente acá y hemos encontrado la masa molar de la glucosa, ¿correcto? Ejercicio número 2. Calcule la masa molar de metanol, CH3OH, ¿ok? Paso número 1. Identificar cantidad de átomos que tiene el compuesto, ¿cierto? Empezamos por el carbono. El carbono tiene solamente un átomo de carbono. ¿Por qué? Porque aquí está implícitamente escrito un 1, recuerden, entonces es un átomo de carbono. Tengo 3 átomos aquí de hidrógeno más 1 que tengo acá, dan los 4 átomos de hidrógeno, y allí la explicación. Y para el oxígeno solamente contamos con un átomo de oxígeno. Paso número 2. Conocer la masa atómica de los elementos que conforman este compuesto, ¿cierto? Los valores son obtenidos de la tabla periódica, recuerden. Para carbono 12.01, para hidrógeno 1.01 gramo mol y para oxígeno 16 gramo mol. En el paso número 3 realizo mi tabla para la obtención de la masa molar. Enlisto los elementos. Primero va carbono. ¿En qué cantidad? Tenía un átomo de carbono por 12, ¿cierto?, que era su masa atómica, me va a dar igual ¿cuánto? 12.01. Para el elemento hidrógeno tenía 4 átomos de hidrógeno, ¿cierto? Multiplico por su masa atómica de 1.01 y me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 4.04. Para el oxígeno teníamos un átomo de oxígeno multiplicado por su masa atómica, que es 16, me da 16, ¿cierto? Y ahora procedo con la sumatoria. En la sumatoria en la calculadora realizo 12.01 más 4.04 más 16, me va a dar total de ¿cuánto? Me va a dar un total de 32.05. Y ese valor lo anoto finalmente acá, delante de la fórmula del metanol, y esta ha sido la masa molar del compuesto. La verdad, las cosas como son. Ejemplo número 3. Calcule la masa molar de urea, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer, recuerden, es en el paso número 1, identificar la cantidad de átomos existentes en el compuesto. Entonces analizamos. Partimos por el nitrógeno, ¿cierto? En el nitrógeno solamente contamos con ¿cuántos? Contamos con 2. ¿Por qué? Dentro del paréntesis recordemos que está nitrógeno 1, ¿cierto? Pero se multiplica con el subíndice que está fuera del paréntesis. Por lo tanto, 2 por 1, 2. Y esa es la explicación, que salen 2 átomos de nitrógeno. Ahora,
Para el hidrógeno salen 4, ¿por qué? Porque existe dentro del paréntesis 2 átomos, ¿cierto? Multiplicado por el subíndice 2 de afuera del paréntesis me dan 4 átomos de hidrógeno, ¿correcto? Para el carbono tenemos un átomo de carbono, ¿cierto? Está implícitamente escrito, y de igual forma para el oxígeno que tenemos también un átomo de oxígeno, ¿correcto? En el paso número 2 tenemos que conocer la masa atómica de todos esos elementos que conforman el compuesto. Es decir, de nitrógeno 14.01 gramo mol, de hidrógeno 1.01 gramo mol, de oxígeno 16 gramo mol y de carbono 12.01 gramo mol. Con estos datos procedo a elaborar mi tabla de cálculo. Paso número 3. Enlisto los elementos. Nitrógeno tenía una cantidad de ¿cuánto? Tenía 2 átomos de nitrógeno multiplicado por su masa atómica de 14.02 me da un igual de ¿cuánto? 28.02. Para el hidrógeno tenía una cantidad de ¿cuánto? De 4 átomos, ¿cierto? Multiplicado por su masa atómica me da 4.04. Para el carbono tenía un átomo de carbono, ¿cierto? Multiplicado por su masa atómica de 12.01 me da 12.01, ¿cierto? Y finalmente el oxígeno tenía una cantidad de un átomo de carbono multiplicado por 16, que es su masa atómica de acuerdo a la tabla periódica, ¿cierto? Me da un igual de 16. Y procedo a la calculadora a sumar estos valores para obtener la masa molar del compuesto. Lo que tengo que hacer en la calculadora es sumar los valores. 28.02 más 4.04 más 12.01 más 16, esto es un igual de ¿cuánto? Es un igual de 60.07. Y este valor de la calculadora lo anoto finalmente como respuesta de esta masa molar de la urea. Siguiente ejemplo, calcule la masa molar del sulfato de calcio, CaSO4. Paso número 1, identificar cantidad de átomos que tiene el compuesto. Empezamos por el calcio, ¿cierto? Tenemos un átomo de calcio. ¿Por qué? Porque implícitamente está escrito aquí el 1. Entonces tiene un átomo de calcio. De azufre de igual forma tenemos un átomo de azufre, ¿correcto? Y para oxígeno tenemos 4. En el paso número 2 lo que toca hacer es trabajar con nuestra tabla periódica y conocer la masa atómica de cada elemento que forma este compuesto. Es decir, para calcio 40.08 gramo mol, para azufre 32.07 gramo mol, y para oxígeno 16 gramo mol. En el paso número 3 realizo la tabla para la obtención de los datos del cálculo de la masa molar. Para calcio como elemento químico tenía una cantidad de un átomo multiplicado por su masa atómica de 40.08 me da 40.08, ¿correcto? Para el azufre tenía una cantidad de un átomo de azufre multiplicado por su masa molar de 32.07 me da 32.07, ¿correcto? Y para oxígeno tenía la cantidad de 4 átomos, ¿cierto? Multiplicado por 16, que es su masa atómica, me da un igual de ¿cuánto? Me da un igual de 64, ¿correcto? En la calculadora llevo estos valores y hago la sumatoria. 40.08 más 32.07, ¿cierto? Más 64, esto me va a dar un valor de ¿cuánto? Me va a dar un valor de 136.15. Y esta respuesta de la calculadora lo anoto como dato final de la masa molar de sulfato de calcio, 136.15, y hemos finalizado este ejercicio. Siguiente ejemplo, calcule la masa molar del hidróxido de aluminio, ¿cierto? Al, entre paréntesis, OH3. Identificar la cantidad de átomos en el paso número 1, recuerden, para aluminio tenemos un átomo de aluminio, para oxígeno tenemos 3, ¿por qué? Porque dentro del paréntesis tenemos 1, pero multiplicado con el subíndice fuera del paréntesis serían 3. 3 por 1, 3 átomos de oxígeno, ¿cierto? Y de igual forma para el hidrógeno. Tenemos 3 átomos de hidrógeno por lo mismo. El 3 de afuera multiplica al 1 que está implícitamente escrito dentro del paréntesis. Paso número 2, conocer la masa atómica de estos elementos. Aluminio 26.98 gramo mol, hidrógeno 1.01 gramo mol y oxígeno 16 gramo mol, correcto. En el paso número 3, con los datos obtenidos, calcular la masa molar del compuesto. Aluminio tenía la cantidad de un átomo de aluminio, ¿cierto? Multiplicado por su masa atómica de 26.98, me da un igual de ¿cuánto? De 26.98. Para hidrógeno teníamos 3 átomos de hidrógeno, ¿cierto? Multiplicado por su masa atómica, me va a dar un igual de ¿cuánto? De 3.03. Para el oxígeno tenía 3 átomos también, ¿cierto? Multiplicado por su masa atómica de 16 gramo mol, me da un igual de 48. Y estos valores los llevo a la calculadora. 26.98 más 3.03 más 48 me da un igual de ¿cuánto? Me da un igual de 78.01. Ese valor de la calculadora, anotarlo como la respuesta final de este compuesto de hidróxido de aluminio, que su masa molar corresponde a 78.01. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, la verdad, por llegar hasta el final del video. No olviden suscribirse en todas nuestras redes sociales, tanto en Facebook, YouTube, Instagram, para que estén pendientes de los nuevos videos y las nuevas publicaciones. Para mí ha sido un gusto, la verdad, estar con ustedes el día de hoy.
Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!